Wow. Aquí hay algo más que alguien que está juntando letras, ¿no? Aquí hay alguien que escribe con criterio, con emoción y sabiendo transmitir aquello que escribe. Quiero recordar que le mandé un mensaje precisamente para decirle me ha encantado lo que he leído, ¿no? Y bueno, nos conocemos a través de un amigo o de unos amigos en común. Creo que la primera vez que ya nos conocimos en persona fue en una actividad de baloncesto en Valencia, y después tuve la suerte de poder trabajar con él, aunque ha sido un periodo corto, solo 2 meses, San Pablo Burgos, final de temporada pasada. Pues no solo descubrí al gran escritor que hay detrás, que ese ya lo llevaba conociendo, conocí a un grandísimo entrenador de baloncesto y por encima de todo a una persona absolutamente excepcional. Vale, entonces, bueno, para mí es un orgullo poder compartir, después de experiencias tan cortitas, el hecho de que algo tan intenso, pues poder compartirlo con él. Y para empezar así un poquillo a hablar hoy, a mí siempre me encantan las historias que hay detrás, ¿no? Especialmente de gente que cuando destacan más de una faceta en la vida dices, ostras, aquí hay algo, ¿no? Yo conocía esa labor de escritor porque ya la había leído, me encantaba. Cuando llego a entrenar con él, pues digo, bueno, pues vamos a ver qué calidad tiene, ¿no? Y me encuentro que es un entrenador top level. Bien, además, bueno, ha podido vivir la élite, viene de la formación, ahora va a poder seguir viviendo la élite todavía más arriba. Pero eso, yo os digo que a mí lo que me gusta es la historia que hay detrás, ¿no? Entonces, Juanjo, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Qué te enganchó de escribir? Bueno, muchas gracias a todos. Antes no voy a utilizar la vieja técnica de los entrenadores de hacer como que no me han preguntado lo que me han preguntado. Llegaremos a la pregunta, pero me gustaría agradecer en primer lugar a Letras Corsarias que nos da este espacio, que es una especie de santuario de los libros aquí en Salamanca. Me gustaría agradecer, por supuesto, a Jota que ha aceptado esta invitación, que sí tiene algo bonito, por supuesto, y emotivo, pero que también hay que saber decir que sí a una invitación de este tipo, que genera pues estar en un ambiente que no te es habitual, ¿no? Me decías que no habías presentado antes un libro, pero bienvenida sea esta primera vez. Y gracias a todos los presentes, también a los que me han escrito que no pueden estar aquí y que sé que habrían hecho lo imposible de haber podido para estar aquí presentes y apoyándome y acompañándome en esta presentación del tercer libro publicado. Y bueno, ¿cómo empezó todo? Y teniendo aquí a Pilar, mi profesora de primero y segundo de primaria, pues hay que decir que empezó por ahí, ¿no? Probablemente antes, porque a mí me enseñaron a leer muy pronto, yo diría que seguro que hay más gente, ¿no? Pero yo recuerdo a mis abuelos maternos en este caso, enseñándome a leer y a juntar letras, entonces sí, para aprender a leerlas, sílabas, letras, sílabas, finalmente palabras, luego frases, para aprender a leer, ¿no? Eso algo como a los 5 años, para llegar luego a clase un poquito más avanzado y que Pilar dijera, joder, que este chico es muy listo, ¿no? En realidad tenía la suerte de tener unos abuelos que dedicaran su tiempo en enseñarme a leer, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues agradecido también a ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, todo empezó por ahí, por un gusto. Yo diría que escribí antes que leí, que es lo que hace mucha gente en este país y que no es lo correcto, ¿vale? Pero es así, aquí se escribe más que se lee y lo ideal es leer mucho. Y luego, por supuesto, me enamoré también de la lectura. Y bueno, por supuesto nos contaban los cuentos, realmente, aunque no los leíamos, nos contaban esas historias y la verdad es que aunque a veces no prestaba mucha atención y lo que yo hacía era imaginarme una versión paralela de los cuentos que nos contaban, pues creo que ahí estaba un poco el germen del amor por las letras. ¿Algún recuerdo de tu primera escritura como tal serie? No, yo creo que la consultaba a lo mejor con el amigo imaginario este que todos tenemos, ¿no? Ese fue el que me susurraba las palabras y demás. Es lo que recuerdo, que no escribía yo solo, ¿no? Es que no tenía tanto mérito porque me chivaban las palabras, a lo mejor era eso, ¿no? Lo que recuerdo, ¿no? Y no, bueno, sí que recuerdo un concurso de redacción, ¿verdad? Aquí mi padre me lo apunta, ¿vale? Que ya ganaba en el colegio. Además tenía esa sensación de que no estabas ganando solo a tus compañeros, sino a los padres, los compañeros que les escribían las redacciones para el concurso, lo cual le daba doble mérito. O sea que lo de competir ya iban los genes hasta en la literatura. Pues quizás sí, quizás sí. Oye, ¿y los inicios en el básquet? ¿Qué te enamora del básquet? Pues los inicios en el básquet que yo recuerde son viendo un televisor. Yo recuerdo, además está aquí Sergio, mi amigo, yo recuerdo una vez en casa de una amiga que tenía, que se llamaba Geno, viendo un Baskonia Forum Valladolid, una exhibición de Oscar Smith,
quizá uno de los primeros recuerdos que luego he racionalizado, ¿no? Pero en aquel momento simplemente decía, este tío, ¿cómo enchufa, no? Es increíble. Probablemente Sergio no estaba ni viendo el partido, pero yo estaba viendo el partido, ¿no? Y viendo cómo enchufaba a Oscar Smith, que tiene su capítulo en el libro. Luego vi ahí a los chicos jugando en el parque y luego empecé a jugar contra Mario, otro amigo que no habrá podido venir porque está en Madrid. Y él jugaba a Sertano Caber y yo era Glaucas. El parecido es evidente, ¿no? Y era la canasta alta y bueno, pues jugábamos nuestros unos contra unos. Entonces todo un inicio nada pautado, porque en la familia sí que se veía deporte, pero nadie jugaba al baloncesto como tal. No es un gusto heredado, es un gusto adquirido y creo que eso a veces le da un plus. ¿Y lo de entrenar? Lo de entrenar, cuando cogía chicos, no los veo por aquí, pero eran chicos que jugaban al fútbol sala. Y bueno, yo me atreví a entrenar al fútbol sala porque yo empecé jugando al fútbol sala también como portero. Como los malos jugadores, decidí que para que me eligieran antes y no tener esa vergüenza de ser elegido de los últimos, digo, voy a ser portero. Si soy portero me van a elegir de los primeros, porque se libran de ser porteros, ¿no? Entonces yo me hice portero un poco por eso y luego disfruté mucho porque era el tío que podía recriminar de todos los compañeros y quedarse a gusto, ¿no? Pero tú ponte para allá, no te vas a la derecha, tal, pero ¿por qué no haces esto? Bueno, algunas veces obviamente que dabas más, que metían un gol por el primer palo o por debajo de las piernas. Pero empecé siendo portero, fútbol sala, cojo a estos chicos, quieren jugar al fútbol sala, me aventuro a entrenar en fútbol sala, con algo de conocimiento que daba haber visto muchos partidos, y les digo, yo creo que seremos mejores al baloncesto. Y al segundo año me creen, les meto un poco el bici jugando en el parque, dejando que metan alguna canasta y demás. Y vamos al baloncesto. Y en 2 años ya estábamos ganando, que no significa mucho, pero significa todo. Campeonatos provinciales y aquí escolares, lo que significa es que el veneno les entró por el cuerpo y de alguna manera los convencimos de que era bonito jugar al baloncesto y de que podían tener una experiencia incluso mejor. Ya, pero el tema de entrenar lo has utilizado como un medio para otra cosa, ¿no? Sí, para mí entrenar es algo más, es casi magia, ¿no? No sé si luego te va a tirar por ahí, pero el hecho de que haya una comunicación, y es comunicación y es literatura en cierto modo, ¿no? Porque hay que convencer, hay que inspirar, hay que emocionar, con lo cual es un acto de comunicación. Sobre todo entrenar es un acto de comunicación, obviamente hay que algo que decir, hay que conocer aquello de lo que hablas, pero creo que hay que hacer algo más que conocerlo, ¿no? Los que se quedan solo en el conocimiento no consiguen el resultado esperado porque lo racionalizan y esperan que los chicos que están enfrente lo racionalicen. Lo jugarán bien, pero no extraordinariamente bien, porque si no lo aman no lo podrán hacer extraordinariamente bien. Entonces, bueno, sí, desde que le di un poco más valor al entrenamiento, quise siempre que fuera algo más, porque si no también se me quedaba algo corto a nivel de motivación interna, si no fuera algo más. O sea, que utilizabas la literatura para enseñar a tus jugadores historias, comunicación. Sí, no deliberadamente diría, pero creo que es una herramienta que todo entrenador tiene, la contar historias, convertir conceptos en metáforas como tú muchas veces haces, sacar ideas de otros contextos, traerlas al mundo del baloncesto. Ayer tenía la suerte de enseñar, no sé, ha venido alguien en el curso de iniciación, sí, al menos un oyente, estábamos hablando de fundamentos individuales de defensa, y yo hablaba de la defensa y habíamos visto por la mañana casualmente el último de los vuelos de la patrulla Águila, de la unidad de acrobacias del ejército español, y veías volar a esos 6 aviones en el cielo y veías a 6 pilotos extraordinarios, ¿vale? Que aceptaban trabajar en equipo, obviamente porque se jugaban en primer lugar la vida, lo segundo para conseguir las formas que dibujaban en el cielo, y me parecía una metáfora perfecta de lo que es una defensa, que son 5 tíos extraordinarios haciendo lo suyo, ¿vale? Y ninguno de esos 5 debe salirse del guión establecido porque bueno, los daños no serán tan graves como los que se producían en el cielo, pero desde luego no conseguiríamos los resultados esperados si no consiguiéramos que, además de ser muy buenos individualmente pilotando su avión, aceptaran formar parte de un equipo y de una estructura. Entonces sí, al final hay mucho de comunicación, de literatura en el arte de entrenar. Pero antes me has comentado además que tú empezaste a competir ya con los concursos de redacción, que competías hasta con los padres de los compañeros, ¿sí? Pero tu trayectoria por el baloncesto hasta ahora que has llegado a la élite, de hecho, vamos, la has llevado a la par, ¿no? Ganarlo no es lo fundamental. Cuéntanos. Ganar a los otros, no, ganar todos los días en el sentido de quedar conforme y satisfecho con lo que haces, sí es importante. Pero efectivamente hay algo más, hay una labor educativa, y por eso aquí que veo muchas personas de diferentes ámbitos,
Y este libro me daba cierto miedo a veces que fuera muy específico y que solo llegara a amantes del baloncesto, a seguidores del baloncesto. Yo esperaba que pudiera llegar a diferentes ámbitos, porque para mí efectivamente entrenar es más que ganar, es dotar de herramientas a chicos y chicas para la vida, inspirarlos, emocionarlos, enseñarles caminos y posibilidades, pero también es literatura, y el libro también es literatura, y el libro es sociología, porque no podemos abstraernos del contexto en el que nos movemos, de la sociedad en la que estamos, incluso podemos aspirar a hacerla algo mejor, en la medida que mejoramos a los individuos que entrenamos y esos individuos conforman las estructuras sociales, serán padres de familia o no, pero formarán parte de la sociedad, serán trabajadores o no, serán amantes o no, pero intentaremos que sean un poquito mejores y hacer un poquito mejor la sociedad. Entonces sí, efectivamente, para mí la idea es que este libro es multidisciplinar, se puede leer desde muchos enfoques, tiene muchos niveles de lectura y eso es lo que me gustaría de verdad hacer ver aquí y siempre que hablo del libro y de mi visión del mundo, que para mí siempre es esta, holística y nada especializada. No me gusta demasiado la especialización ni la división por disciplinas. Claro, sabes que en esto eres un rara avis. Quiero decir, el mundo del deporte, aunque yo sabes que comparto muchas cosas contigo, se rige por el resultado inmediato. Y en ese sentido tú tienes muy claro que el resultado puede ser importante, pero como un medio, nunca como un fin. Sí, esto es complicado, porque evidentemente la supervivencia en la élite que tú bien conoces y en la que ahora me adentro, ya estoy un poquito metido en ella, se rige por este cortoplacismo, por los resultados, hay que aceptar las reglas del juego, formamos parte del mismo, no podemos cambiarlas, somos pequeñitos seres en un mundo mucho más grande, pero podemos dar una visión más humana a todo, estoy seguro. Incluso hablábamos ahora de dilemas a los que nos hemos enfrentado, si exponer a jugadores que no nos sirven a situaciones drásticas para forzar cortes de contrato, que se salgan de un equipo y de la manera más barata posible para una estructura. Desde luego el mundo del deporte se enfrenta a grandes dilemas éticos y la perspectiva desde la que se aborden puede hacer la diferencia y creo que debe hacerla. Y estamos capacitados, aún en un mundo de rendimiento y que se mide por los resultados, estamos capacitados todos y no podemos desprendernos de esa responsabilidad de dar una visión distinta. Entonces esto estoy de acuerdo y aquí creo que es algo que nos ha unido, lo hablábamos, no nos conocemos de demasiado tiempo, pero creo que en paralelo hemos ido siempre de la mano, ¿no? Entonces de Jota siempre admiré esa visión del baloncesto como algo más que baloncesto, enfocada en la educación, siempre por una línea de valores que yo compartía. Entonces esto, aunque nos juntáramos definitivamente el año pasado en Burgos, creo que ya estábamos caminando como de la mano en paralelo por una mano invisible, unidos por una mano invisible, que no es la del mercado. Bueno, oye, además, tú sabes que soy ingeniero, ¿vale? Y bueno, yo tuve un debate siendo joven, cuando empezaba en este baloncesto, con otro entrenador, que también era de letras, que también escribía bien, donde discutía conmigo, debatía más que discutir, ¿no? El hecho de cuánto de ciencia hay en las artes, ¿no? Claro, tú has elegido algo que para mí es arte, aunque tú ahora me corregirás, ¿no? Que es la literatura, ¿sí? Pero también has escogido el baloncesto, que para mí es ciencia, o también es arte. Bueno, este tema siempre es divertido, espero que les guste a los presentes. Me siento grabado por una chica de ciencias, aquí a este lado derecha. Entonces espero que no me mediatice mucho mi respuesta, la presencia del auditorio. Yo diría que conocer el baloncesto y conocer sus métodos es básicamente ciencia. Es geometría y muchas ciencias además. Geometría es aritmética cuando analizamos estadísticas o probabilidad y estadística. Es física, ¿no? Al final estamos hablando constantemente de espacio, de tiempo, de velocidad. Hay que conocer algo de todas estas cuestiones que son ciencia, ¿no? Y sin embargo, si conocer el baloncesto es ciencia, entrenarlo está más cerca del arte, ¿no? Porque hablamos otra vez de seducir, de convencer, en el buen sentido de la palabra, de hacer dudar o de todo lo contrario, de generar certezas, y esto solo se consigue con un uso de la palabra que no puede ser eminentemente pragmático. Si solo fuera pragmático, podríamos conseguir resultados seguro, algunos, pero creo que no extraordinarios. Insisto, creo que lo que hace destacar a los equipos y a los entrenadores que llegáis y que adquirís pues un cierto nivel es que tenéis la capacidad de entender momentos. Yo me sorprendo del primer entrenador, porque bueno, este año sí lo he sido del segundo equipo, pero generalmente ejerzo de ayudante. Es como reconocen los momentos en los que deben abroncar al equipo, o reconocen los momentos en los que deben dejar pasar
una conducta que están viendo que no les gusta, pero lo mejor, lo más recomendable es no actuar en este momento. Está la psicología, que podemos debatir si es ciencia o arte también. Entonces hay muchos elementos ahí involucrados como para considerarlo solamente ciencia o solamente arte. Creo que interviene todo y que al final el entrenador es un gran humanista. Es casi un hombre del Renacimiento que conoce un poco de todo, ¿no? Un Da Vinci de este siglo. Oye, en este paso que vas a dar después del verano, después de un rápido descanso, ¿qué esperas encontrarte en la élite de más arriba? Porque la élite ya la has vivido, ya la estás viviendo, llevas unos años viviéndola, pero ahora pegas un paso hacia arriba. ¿Qué esperas encontrarte arriba? Pues no lo sé, espero seguir sorprendiéndome, porque será algo positivo, no dar nada por hecho, seguir sorprendiéndome, seguir adaptándome. Creo que lo que hacen los jugadores cuando suben de nivel es adaptarse, tirar un poco más rápido, pensar un poco antes. Pues como entrenador habrá que renovar categorías que a lo mejor ahora no sirven, o adaptarse a un nivel de exigencia mayor, a que el interlocutor está más preparado que el anterior, ¿no? Por ser de un nivel incluso superior, entonces hay que adquirir más conocimiento y una mejor capacidad de transmisión. Me va a exigir ser un poco mejor en todo, pero no perder la esencia, porque lo que reconocen siempre los jugadores es aquel que está impostando una figura, y creo que hay que ser auténtico, y si te han elegido para ese puesto es porque te quieren a ti y no a tu disfraz. Así que ser yo mismo, siendo un poquito mejor en las facetas que demanda el baloncesto de alto nivel y un poquito mejor. Bueno, es curioso porque ya lo digo yo, no lo va a decir él es humilde, ¿vale? Está más que preparado para ese salto. A veces nos invade el síndrome del impostor, ¿no? Yo no sé si valgo para esto, si seré capaz. No, vas a ser capaz de sobra, ya lo estás siendo, ¿vale? Y de hecho para mí fue un gusto poder compartir esos 2 meses. En el libro, que se lee de una forma... Yo no soy un gran lector de literatura, soy un consumidor de otro tipo de lecturas, ¿no? Sobre todo de ciencia y demás, por mi carrera y por mis aficiones, pero no me costó nada leerlo. La verdad es que lo leí muy fácil, y se lee fácil porque lo hace fácil de leer. Combina además en 5 secciones muy marcadas. Es un libro que se puede leer no de inicio a fin, puedes empezarlo por la mitad, lo puedes empezar por el final. No, son pequeñas historias que no están relacionadas, con lo cual puedes coger el libro por cualquier lado que me apetece leer hoy, ¿no? Irte a cualquiera de las secciones y pillar una historia. Juanjo hace una cosa, entre otras muchas, que lo hace muy bien, es que cuenta historias y cómo las relaciona con otros conocimientos de filosofía, de cultura general, de literatura, por supuesto, de música. Entonces está contando una historia de baloncesto y de repente te la deriva a un razonamiento filosófico, ¿no? Y a mí eso hace que el libro lo convierta en algo especial. Yo he disfrutado muchísimo leyendo el libro. Me ha gustado desde el punto de vista literario, ya lo sabes. Me ha gustado, por supuesto, desde el punto de vista baloncestístico. Vais a descubrir, los que no lo hayáis leído todavía, vais a descubrir a Juanjo. Porque por lo menos en la parte educativa del baloncesto vais a descubrir cómo piensa Juanjo, vais a descubrir cómo se relaciona con sus jugadores, lo cuenta a través de historias, a través de anécdotas. Vais a descubrir la historia del baloncesto. A mí me ha sorprendido, el trabajo de investigación que tiene que haber detrás es brutal, porque saca datos de cuando él ni siquiera había nacido, ¿no? Hay muchas cosas brillantes en este libro. Yo sé que estáis aquí porque lo vais a leer, porque lo vais a apoyar, pero es que además lo vais a disfrutar. Y de hecho es un libro que probablemente no es para leer una vez, como otros muchos, es para verlo o leerlo una vez y de vez en cuando volver a releer, ¿vale? Historias por separado porque a veces se olvidan, pero tienes esa necesidad, ¿no? De decir, no, es que aquí contaba cosas que llegan al alma, que eso es lo que ha hecho Juanjo para mí en este libro, ¿no? Es tocar fibra sensible. Así que, bueno, yo te quiero dar la enhorabuena, ¿vale? Por esta pedazo de obra de arte. Espero que haya más. Espero que con tus experiencias ya en ACB y las que vendrán, espero en Euroliga y quién sabe si más arriba, puedas contarnos muchas más historias, que de hecho sé que dejó muchas fuera del libro porque no cabían todas, pero que sigas deleitándonos con estas historias que por lo menos a mí, estoy convencido que al resto del público nos llegan muy hondo. Gracias por esta hora y gracias por compartirla.
Con vuestro permiso, porque tengo que defender un poco mi tesis de que es un libro para entrenadores de baloncesto, para aficionados de baloncesto, pero también para aficionados a la literatura o para amantes de otro tipo. Voy a leer una lectura que va a hacer una defensa por sí mismo de esta tesis, en la que mezclo un poco todo, y es verdad que además estaba leyendo ahí al autor al que voy a citar, que es Charles Bukowski. Entonces, bueno, para que veáis que aquí está un poco mezclado todo, y finalizamos y damos paso a posibles preguntas que dinamicen esta presentación. Vale, voy a leer un texto que escribí a propósito de impartir un curso, porque Jota, que también es muy modesto, que como dice él, que yo no voy a decir determinadas cosas. Vale, también vamos a decir que Jota tiene un currículum increíble como entrenador, pero también otro fantástico como formador. Vale, diría que, y no miento, que es el mejor formador de formadores o mejor formador de entrenadores que tenemos en este país. Pues a propósito de un curso que impartí, el primero en el que me citaron, un curso nivel 2 de la Federación Regional, pues escribí este texto dedicado a los alumnos, pero no pude leérselo, entonces lo escribí y les envié el enlace para que lo pudieran leer. Se titula Así que quieres ser entrenador, parafraseando un poema de Charles Bukowski que dice Así que quieres ser escritor, ¿no? Y dice así: esta entrada va dedicada a todos los entrenadores con los que he compartido el curso de nivel 2 de la Federación Castellano-Leonesa de Baloncesto en el mes de abril de 2023. Invirtiendo horas en su formación dignifican el oficio, dan valor al tiempo de sus jugadores y se hacen acreedores del respeto de su profesión. Ojalá también que desde sus empleadores y clientes o padres. Formarse, aunque sea en un campo tan gris y difuso como el de la táctica en baloncesto, donde muchas ideas distintas pueden funcionar siempre que caigan en terreno debidamente abonado y sean ejecutadas por jugadores inteligentes, físicos y técnicos, es también una declaración de amor al baloncesto. Y quien ama el baloncesto, como quien se entrega apasionadamente a cualquier otra actividad con implicaciones sociales, ama forzosamente también a las personas, con todas sus imperfecciones. Me hubiera gustado terminar mi intervención en dicho curso leyendo un poema ya legendario de Charles Bukowski, escritor maldito, perteneciente a la escuela del realismo sucio norteamericano, perteneciente a ninguna escuela. Un transgresor, no sabemos si por vocación, elección premeditada o necesidad urgente, que en lo descarnado de sus letras retrató nuestra verdadera cara, la que nos ocultamos incluso a nosotros mismos para poder seguir viviendo. Pues bien, este poema, titulado Así que quieres ser escritor, es de recomendada lectura para todos aquellos que, ignorantes de lo que significa juntar unas letras que vayan más allá del mensaje de buenos días a su pareja o la típica parida del chat de amigos solteros, piensan que es muy fácil escribir guiados por una idea equivocada, la que tantas veces inspira a los expertos en fútbol o sanidad, no haberlo hecho nunca. Dice así el poema parafraseado: si no te sale ardiendo de dentro, bueno, esto es literal, si no te sale ardiendo de dentro a pesar de todo, no lo hagas. Entrenar no es una elección consciente, una de aquellas que se toman un domingo de verano sopesando pros y contras. Normalmente uno está delante de un grupo de jugadores antes de haberse hecho ninguna pregunta. Y una vez allí, se desenvuelve con todas sus habilidades sociales, con su inteligencia lingüística, con su incipiente conocimiento del juego y, sobre todo, con su genuina pasión para la educación y el liderazgo, no necesariamente para el baloncesto. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Aquí Bukowski apela a una suerte de facilidad natural, una suerte de talento, en este caso para la pedagogía, la seducción y también para la visualización de situaciones dentro de una cancha. También a una motivación intrínseca, a un furor interno, no inducido por nadie, que en caso de no existir no conviene buscar fuera. Antes es mejor dejarlo. No seas soso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. En fin, cuesta creer si es un poema dirigido a escritores noveles o una invitación a jubilarse para entrenadores desprovistos de alma y pagados de sí mismos. No hay peor escritor que el aburrido y pretencioso, pero este es un pecado aún más grave en el caso de los entrenadores de formación, quienes se enfrentan cada día a chavales estresados, con agendas de diplomático de carrera y 100 alternativas de ocio a su alcance. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. Un poco tremendista tal vez, pero muy atinado. Mi amigo Fernando, con el que he estado comiendo antes, siempre dice que entrenar es una especie de sacerdocio laico, por los votos que implica contraer. Más vale que esta elección provenga, por lo tanto, de un amor verdadero, de una pulsión irrefrenable, de un frenesí inicial que luego convendrá domar, eso sí, en un ejercicio de sobriedad y prudencia, los valores fundamentales del buen entrenador. Cuando sea verdaderamente el momento,
y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. La carrera de entrenador es una llamada, y aunque no creo en este carácter casi divino, sí creo que ante las dificultades que los profesionales afrontan en su día a día, no es un oficio para todo el mundo. También creo que uno es entrenador con independencia de que alinee a LeBron James o a Noel Levin de primer año en el Atlas. Cambia el tipo de baloncesto practicado, no la magia ejercida. Y no debería cambiar tampoco la pasión. Y si cambia, amigos, ya lo saben, no lo hagan. Gracias. No sé si hay preguntas por ahí. Juanjo, cuando entrena, lo mismo que imagino que muchos docentes en España, pero lo que yo conozco de Juanjo entrenando baloncesto, no solo la hora y cuarto, hora y media que se pasa con sus jugadores, es la de horas que le dedica a preparar el mejor escenario para que esos jugadores se desarrollen en un campo de baloncesto, donde es capaz de aunar no solo el nivel competitivo que le permiten esos jugadores, sea el que sea, sino, como él bien ha dicho, que les sirva como una educación en el camino para la vida. Y eso requiere de muchas horas que os garantizo que no se ven y que Juanjo está constantemente rebanándose los sesos para poder hacer el escenario en el que hace evolucionar a sus jugadores cada vez mejor. Y eso es lo que yo he podido compartir con él en solo 2 meses de estar con él, pero que es una de las cosas que más me han impactado, porque en esta sociedad en la que vivimos no es fácil encontrar gente que sea capaz de combinar ambas, y cuando te encuentras con un rara avis, como es el caso, pues yo me he sentido directamente atraído a una personalidad que es, como podéis ver, desbordante y que además queda reflejado en muchos de estos aspectos en ese libro que ha escrito. Gracias, Juanjo. ¿Alguna pregunta? El primero tiene premio, ya lo sabes. Víctor, solo por eso. A ver, yo me acuerdo de ser nivel 2, ¿vale? Y además me acuerdo de que íbamos a compartir habitación con otros 3 entrenadores más, como fue yo, y él dijo, no, yo quiero una habitación yo solo, porque yo quiero escribir, ¿no? Y bueno, pues efectivamente lo ha hecho. Lo primero, enhorabuena por tu libro, y lo segundo es individual o zona. ¿Dónde estás más a gusto? ¿Solo en el escritorio o en la cancha, con los demás? Bueno, gracias, Víctor. Si lo llego a saber, le he dado el turno de palabra a otro. Demasiado indiscreto. Como indiscreta era la ventana, efectivamente, desde la que escribía en el curso de nivel 2 como alumno, en julio de 2012, en un verano caluroso en Valladolid, en el que efectivamente preferí estar solo para madrugar sin molestar, para escribir sin molestar, para estar más tranquilo. La verdad es que soy un tipo un poco solitario, que paso muy bien el tiempo solo en el Café Alcaraván, donde por cierto estáis todos invitados a continuación. Sirva como promo. Y entre la pregunta, bueno, es retórica, nos viene a dar igual, individual que zona. Me encuentro cómodo en los 2 sitios, en ambos sitios me encuentro muy libre. Escribiendo me encuentro libre, entre otras cosas, porque de momento solo me leen, gracias a Dios, amigos y gente que no se atreve a decirme lo que piensa. Y en la cancha, por suerte, he conectado con los jugadores y se creen lo que les digo. Entonces, en ambos sitios me encuentro muy cómodo, porque de momento conseguimos el efecto este de que se crean un poco lo que les cuento, ¿no? En ambos sitios, la verdad, esto siempre me dicen, ¿no?, que eres más escritor o más entrenador, no lo sé, hay una palabra que nos gusta y con algunas personas aquí la he compartido, que es entrena escritor, suena bien, ¿no? Es eufónica, entrena escritor, y no renuncio a ninguna de las 2 facetas, las intento compartir como comparte J el baloncesto y la música, como combina ambas, y es algo de lo que presumo. Y efectivamente, si en algún momento nos pasa un peaje de ser ambas cosas, pues nos tendremos que ir a otro sitio donde no nos pase peaje. ¿Alguna más? El segundo también tiene premio. ¿Cómo es esa conversión de persona introvertida, de persona que siempre intenta pensar en los demás, a un líder en unas categorías que ya exigen mucha voz en general?
Bueno, como técnica vocal hay que impostar, ¿no? Algunos dicen natural y hablan alto por naturaleza. En vídeo, desde aquí ya lo digo, la voz de Jota y también de mi amigo Fernando, que no tienen nada que impostar, que tienen un vozarrón y que es un elemento más del entrenador, desde luego. Es una suerte los que disponen de esa voz, que además la modulan y juegan con ella y consiguen efectos, ¿no? Que en el receptor. Efectivamente es un tipo introvertido que cuando jugaba, tú lo sabes, prefería pasar que anotar. Como entrenador prefiero ayudar que ser ayudado. Así que más o menos hago lo de siempre, pero efectivamente adquiriendo un rol que es el que te da el puesto un poco más protagonista, ¿no? Que intento no serlo. Tienes que ser protagonista en la hora y media de entrenamiento, como dice Jota, y en el partido aparecer puntualmente, pero dejar desenvolverse a los jugadores, con lo cual creo que sigo haciendo lo mismo que hacía siempre. Que por cierto, empecé a escribir, que no lo dije, porque yo creo que los introvertidos era nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Todo lo que no decíamos en esas conversaciones en las que los más extrovertidos no te dejaban hueco, pues el papel era más amable y te dejaba expresarte, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo Celia escribiendo comparte esto, ¿no? Pues aprovechábamos esos momentos de escritura para comunicar todo lo que no habíamos comunicado en el día mientras hablaban los ruidosos compañeros de clase, ¿no? Entonces, bueno, más o menos hago lo mismo e intento intervenir sin aspavientos, sin necesidad de ser muy extravagante. Yo creo que ejerzo un liderazgo tranquilo cuando tengo que serlo, pero luego con la autoridad que me concede espero pues, conocer un poco lo que tenemos que hacer y saber que en todo caso siempre hay una bondad y una honestidad para hacer llegar al equipo a su destino. Voy a añadir, Juanjo tiene una cualidad que sería deseable en todos, pero que muy pocos tienen. Es la de saber escuchar. Juanjo acaba de decir que él utiliza la escritura para, digamos, deshacerse del ruido de los que quieren hablar. Yo soy de los que quiere hablar, no soy capaz de escuchar como él. Pero él tiene esa capacidad de saber escuchar. Y a mí me ha maravillado cuando yo he trabajado con él, porque al principio me parecía timidez. Ahora acabas de confirmar que eres introvertido. Yo tenía la duda, porque es verdad que todo introvertido cuando se encuentra a gusto con alguien, pues digamos que esa introversión desaparece, ¿no? Ojo, ¿Vale? Y entonces conmigo no ha sido tan introvertido una vez que hemos congeniado, ¿no? Pero esa virtud de saber escuchar la tiene porque yo tengo la sensación, y lo pongo en el prólogo del libro, que él cuando habla lo quiere hacer con verdadero criterio. No quiere hablar por hablar como hacemos la mayoría, para sentirnos escuchados, no tengo que hablar mucho y entonces que... No, él quiere de verdad aportar. Y entonces tiene esa virtud que no es nada común de saber escuchar y es una de las cosas que yo más valoro en él y que ahora mismo pues creo que acaba de expresar de alguna manera en esta contestación que ha tenido a tu pregunta. Pero creo que coincides, Jota, para un ayudante es una virtud, hay que ser muy económico, porque ya el primer entrenador tiene una cantidad de información tal que lo último que espera es que le aborden con muchísima información, ¿no? Entonces hay que darle muchas vueltas para llegar a una conclusión muy certera que puedas defender, ¿vale? Puede luego no salir, ¿vale? Pero que tú puedas defender con argumentos sólidos y desde luego bien intencionados, que creo que no hay duda en ningún caso, de que pueda aportar y sumar al equipo. Yo creo que lo demás es ruido y lo último que quiere un primer entrenador es ruido. Sí, pero hay una frase, no sé quién la dijo, en la sociedad actual escuchamos para contestar en vez de para entender. Tú eres de los que escucha para tratar de entender y entonces poder aportar. Y eso es lo que yo valoro de ti. ¿Alguna otra cuestión? Aquí hay algunos recién llegados de muy lejos. Bueno, quizás yo, muy interpelada. Enhorabuena lo primero. He llegado un poquito tarde, entonces a lo mejor hago una pregunta de algo que ya habéis dicho. Cuando hablabais de mezclar cosas en el mismo libro y que es algo poco todo heterogéneo. Yo tuve la experiencia también de entrenar, al igual que tú. Entonces, es cierto que a veces intentas traer cosas a lo mejor de fuera del baloncesto y a veces al revés del baloncesto hacia afuera. En tu caso, ¿hay alguna que destacarías o algunas que destacarías sobre el resto? Muy buena pregunta. A mí me gusta mucho el pensamiento divergente. Como dije, ayer no tenía nada pensado, pero ver a la patrulla águila hacer piruetas o acrobacias en el aire me dio la sensación de que me venía muy bien como metáfora para hablar de la defensa.
Entonces siempre hay que estar abierto. Yo también en otra charla para entrenadores, en este caso del club, les dije que este verano tienen que acabar siendo mejores entrenadores, y para eso solamente tienen que tener los sentidos alerta, ¿no? Van a ser mejores entrenadores solo si durante el verano escuchan una canción que les gusta y a lo mejor se la recomiendan a sus jugadores en un momento dado, o si tienen una conversación sobre cualquier tema con un amigo que les llega y que de verdad les emociona. Yo diría que el baloncesto aprendo cada día porque es una constante interacción con otros individuos, entonces simplemente hay que estar un poquito atento para, como dice J, escuchar, y te van a llegar no solo ideas, porque no podemos convertirlo todo en una idea, no tenemos que estar siempre esperando resultados de estas conversaciones, seguramente aflorarán en su momento de manera natural. Hay que estar simplemente viviendo, hay que simplemente estar. No es una charla sobre mindfulness, de verdad no creo demasiado en racionalizar esto, ¿no? Pero así hay que vivir, no sé si es mindfulness o no, pero hay que vivir y estar atento a lo que pasa. Entonces el baloncesto me ha llevado sobre todo a la interacción, creo que me ha mejorado a nivel social y el trato con las personas. Me ha ayudado a entender a los demás y a entender las motivaciones de otros, que no tienen por qué ser las mías. Y la escritura, como de estos que hemos hablado, me ha ayudado a estructurar las ideas. Creo que al final expresarnos lo que estamos haciendo, lo que nos ha ayudado a la escritura es a pensar mejor, a pensar de maneras también oblicuas, ¿no? Porque si todos hacemos lo mismo, reproducimos aprendizajes heredados, pues todos los equipos jugarían igual. Lo bonito que nos ofrece también el baloncesto y la literatura es que tenemos margen para la creatividad, para solucionar los mismos problemas de maneras diferentes. Entonces, la verdad es que son dos mundos que son mucho más compatibles de lo que parece. Y es verdad, muchas veces se creen que son incompatibles, que el deporte es una cosa bárbara, en la que gente suda y se pega y hay contactos y hay sangre, como ayer en el Unicaja Real Madrid, que en casi 2 minutos hubo que sacar a los bomberos por inundación de sangre, ¿no? Y no, es una cosa que sí, que es agonística, que es épica, pero que es muchas más cosas. Igual la literatura, que por supuesto hay grandes libros, y en algún artículo lo trato, la literatura también ha hablado de deporte y ha encontrado en el deporte una gran fuente de inspiración. Luego, creo que son más compatibles de lo que mucha gente cree, que a mí me viene muy bien, pero no lo busco, ¿vale? Derivadamente me viene muy bien estar involucrado en los dos mundos. Y gracias, Elena, por la pregunta. Creo que vamos bien de tiempo para alguna más que también tendrá premio. Bueno, treveos, ¿eh? Todavía hay tiempo. Antonio. Yo, Juanjo, te he visto desde los 6 años y la verdad que he sido testigo. Desconozco bastante el baloncesto, pero al leer tu libro, la verdad que he visto capítulos un poco que me daban la sensación de personales. Entonces, lo que quería darle la vuelta a la pregunta. Como testigo, a lo mejor como una cápsula del tiempo. Imagínate en una futura, en una repetición de esto, dentro de 10 años, en tu próximo libro, dentro de 4 años. ¿Qué pregunta te harías tú para que yo te la pueda formular en ese instante? A ti mismo. Bueno, es el peligro de abrir el turno de palabra, de no tener a 3 o 4 comprados con las preguntas ya hechas. Grave error que no cometeré dentro de 4 años. Así que la pregunta habrá sido previamente estudiada en mi casa. Dentro de 4 años me gustaría que me preguntaran sobre los mismos temas, porque habremos crecido, seremos más mayores, a lo mejor pintamos alguna cana en el pelo, o peinamos alguna cana. Pero espero seguir haciendo baloncesto, y a pesar de que el medio sea un poco diferente, que es algo que preguntaba, creo, Jota, con aquello de la élite y lo que puede traer consigo, creo que en el fondo estaremos haciendo lo mismo, que es tratar con personas, intentar sacar lo mejor de ellas y del grupo en el que están. Yo intentaré que no cambien mucho las preguntas, porque eso significará que los temas siguen siendo más o menos los mismos, baloncesto y literatura, que sigo haciendo las cosas que me gustan dentro de 4 años, que las sigo practicando con la misma pasión y con la misma honestidad. Entonces podría servir esta misma pregunta, nos remontaríamos 4 años más y no daría la misma respuesta porque no tengo tan buena memoria, pero sí, o a lo mejor sí, a lo mejor te digo, pues dentro de 4 años pregúntame lo mismo, porque así prolongamos la respuesta verdadera. Y yo creo que me has hecho la técnica del entrenador, Sí, si quieres reformular la pregunta para que la entienda. ¿Qué te vas a preguntar dentro de 4 años?
lo que me pregunto habitualmente, que si lo estamos haciendo bien, pero desde un punto de vista humano. Los resultados hablarán por sí solos y dirán si lo estamos haciendo bien desde un punto de vista técnico. Y no siempre, no siempre, es verdad. Esto lo hablábamos antes con J. Los resultados dirán muchas cosas y pueden deberse a muchos motivos, incluidos, por supuesto, el azar, al que no debemos nunca infravalorar, porque obra por su propia cuenta y de verdad luego lo intentamos explicar, pero en realidad es el gran arquitecto de este mundo. Y sí, bueno, básicamente eso, que si lo estamos haciendo bien, si me estoy divirtiendo, si merece la pena, pero eso en general no me lo pregunto. Y tomo nota para responder igual. Sí. No sé, alguna otra pregunta, ahora sí que ya vamos ahí en el límite. Si Antonio quería un poco ver las nuevas tecnologías y te podían influir en tu forma de... Bueno, puede ser, pero eso es una nueva pregunta. Una reformulación de la pregunta. Entonces, las nuevas tecnologías seguirán estando, creo, sujetas al uso que hagamos los seres humanos, nos ayudarán o nos perjudicarán en función de cómo interpretemos su papel y espero estar atinado a la hora de medir su verdadero impacto y utilizarlas a nuestro favor y sin perder el elemento humano, el elemento emotivo. ¿Alguna otra cuestión? Por ahí, Pilar. Sí. Yo no quiero ninguna pregunta, solamente quiero decirte que no sabes la sensación tan bonita que tengo. ¿Sabes? Fui la que te enseñó a leer, aun con la ayuda de tus abuelos y de tu madre, pero para mí es una cosa muy, muy, muy especial de estar aquí y ahora recordar durante los años que estabas en el cole conmigo y te enseñé a leer. Es una sensación espectacular y maravillosa, ¿no? Gracias, Pilar. Es compartida, ya lo sabes. Estoy encantado de que puedas estar aquí y de verdad me emociono yo también al recordar aquellos pasajes. ¿Hay algo más bonito que algo así? Pues no, y también creo que es algo que a veces nos llevamos los entrenadores también, ¿no? Algún mensaje de jugadores que hemos tenido y que te recuerdan que has hecho por ellos algo muy importante, ¿no? Obviamente no a la altura del nivel de leer, que es la manera de acceder al mundo casi. Saber leer, esa sí que es la herramienta clave quizá, mirar, leer. Y entonces, bueno, a ese nivel no, pero desde luego emocionante y gracias, Pilar. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, yo creo que es una forma muy chula de terminar, ¿no? Con un comentario de este estilo. Así que de nuevo, gracias, Juanjo. Gracias a vosotros por vuestra asistencia, por vuestra participación. Y nada, ahora te quedas con ellos, ¿no? Creo que firmando un rato o atendiendo y demás. Pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias.